Hola amigos de Foro Económico Popular, y vamos a un poco tratar de dar un poco de luz a estas declaraciones del señor presidente de la República, Horacio Cartes, cuando él hablaba por los medios de prensa desde Burubisharoga sobre el endeudamiento de $1.000 millones, específicamente vendiendo bonos soberanos, ¿verdad? En realidad nosotros en el anterior video ya habíamos alertado a la gente, ¿verdad? Nuestra preocupación sobre ese tipo de operaciones, ¿verdad? Evidentemente, si esos bonos se ofertan al mercado, evidentemente deben ser utilizados especialmente en inversiones relacionadas con la infraestructura. Pero la experiencia latinoamericana, europea y mundial no lo dice así. En realidad, estos fondos generalmente terminan otra vez utilizados para gastos corrientes, por ejemplo pago de sueldos, y estos sueldos exorbitantes que pudimos ver en algunos entes públicos, por ejemplo en el caso de algunas empresas estatales, como en el caso de Petropar, y después en las binacionales, ¿verdad? Y también en el Parlamento y en otras instituciones públicas donde hay un despilfarro de los recursos públicos. Evidentemente en ese caso, por ejemplo, estos $1.000 millones no vendrían mal para esas instituciones, porque tendrían los recursos para continuar manteniendo una clase, vamos a decir, dependiente de la clase política, ¿verdad? El caso de... Y también escuché poco para continuar nuestro análisis sobre los bonos soberanos, las declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Rojas, ¿verdad? En el cual él defendía y explicaba inclusive la tasa, y también explicaba de que en esta operación se utilizó, vamos a decir, un intermediario privado que es el banco JP Morgan o JP Morgan, ¿verdad? Evidentemente tanto JP Morgan como Goldman Sachs son los responsables de la crisis inmobiliaria norteamericana, la crisis de los bonos de los nuevos países europeos, ¿verdad? Entre eso tienen ahí nefasto antecedente el caso griego, el caso español, el caso portugués. Entonces tiene bastante, vamos a decir, se puede cuestionar, y con modelos y con ejemplos, este tipo de endeudamiento, que solamente lo único que hace es de que se busque desmontar el sistema público y se establezcan estructuras privadas de negocios, ¿verdad? Y negocios que son negocios que no funcionan, o sea, que no tienen rentabilidad por sí propios, sino una rentabilidad apalancada con capitales externos. O sea que de ninguna forma ellos plantean un negocio que tenga rentabilidad. O sea, no van por el lado de la rentabilidad, sino que van por el lado de cuánto los directivos van a ganar en ese negocio. O sea que un directivo es el que gana, y el resto, una vez que cierra, quedan en la calle. Y entonces estos grupos y estos bancos evidentemente participaron en la cuchipanda de la crisis inmobiliaria americana. Y nosotros ahora, como siempre copiamos lo atrasado, estamos volviendo a imitar el endeudamiento público, en el que, por ejemplo, tiene nefasto antecedente el caso de los bonos buitres que le demandaron a la Argentina, y ahora la Argentina está en default. ¿Y por qué está en default? No es por causa del gobierno Kirchner, sino es por causa de los sucesivos gobiernos
que vendieron todas las instituciones, todas las empresas públicas las rifaron toditas. Entonces el Estado se quedó sin fuerte de financiamiento que no sea el caso de, vamos a decir, la presión fiscal, ¿verdad? Y muchos en este país, por ejemplo, especialmente en los sectores relacionados con la producción, por ejemplo, no aceptan un impuesto a la exportación de soja, que es un producto subsidiado, al menos el combustible está subsidiado, ¿verdad? Otro sector también que se quiere subsidiar es el caso del transporte, por ejemplo, que ahora se está discutiendo el tema del transporte, ¿verdad? Y bueno, y sucesivamente, o sea que hay un montón de sectores que tienen un nivel de ingreso alto por encima del promedio, que de ninguna forma quiere contribuir al sector público, y esos son los sectores que más piden y aplauden este tipo de política de endeudamiento. O sea que de parte de ellos hay una cierta hipocresía, y se explica del por qué ellos quieren este endeudamiento, debido a que cuando ocurre estos endeudamientos, estos bancos como el Goldman Sachs o JP Morgan y otros bancos, también se da de que supuestamente las empresas privadas pueden endeudarse, y en ese caso hubo hace poco, a inicios del año, una nota del Fondo Monetario Internacional en el cual decían de que la calificación de Paraguay, que subió a B, permitía que también las empresas privadas se pudieran endeudar. Y entonces ese endeudamiento se ve en las empresas privadas y dice, bueno, es la empresa que más facturó este año. Pero en la práctica no lo es así. En la práctica es la empresa que compra un grupo de empresas que competían en su sector, pero con préstamos externos. Esa es la verdad. Eso se llama el apalancamiento. Las compras apalancadas destrozaron los sectores productivos norteamericanos, y el europeo lo destrozaron totalmente. Y hoy en día, evidentemente, todas esas fábricas que estaban en Estados Unidos, en Europa, están en China, están en América Latina, están en algún lado. Y justamente, ¿por qué? Porque se fueron perdiendo, no digo competitividad, sino que evidentemente los productos se realizan en lugares donde hay una mano de obra barata, una mano de obra dócil, una mano de obra que tiene, vamos a decir, menos exigencia, pero solamente con el objetivo de crear un dumping a los productos y a las industrias nacionales, ¿verdad? Evidentemente eso es el tema, ¿verdad? Entonces las industrias nacionales se van desmontando, se van desarmando, y las empresas que sobreviven son las que repiten el mismo modelo. Entonces, yendo otra vez al tema de los bonos soberanos, evidentemente acá en Paraguay todo es, por ejemplo, Paraguay es soberano para endeudarse, y los grupos que apoyaron esas campañas Paraguay es soberano y otras campañas plantean desde ese punto de vista. Bajo ningún sentido es soberano en educación, ni en salud, ni en desarrollo empresarial, que no lo tenemos. Nosotros no tenemos desarrollo empresarial, no tenemos empresas, vamos a decir, que tengan competitividad. Y eso es una cosa, ¿por qué? Porque nuestra educación no está enfocada, ni tampoco la investigación agraria ni de otras áreas enfocada en el I+D, o sea, la investigación y el desarrollo. Y tampoco no tenemos un servicio exterior que detecte los productos donde nosotros podemos ser competitivos. Entonces, eso también son cosas que se tienen que tomar en cuenta. No solamente endeudar al Estado
para apalancar empresas que van a entrar ahora y van a tratar de calificarse con la ley de alianza público-privada. Bueno, de alguna forma tratamos un poco de explicar, y para terminar, ¿verdad?, un poquitito repetir lo que dijo hoy el economista que fue también ministro de Hacienda, el doctor César Barreto, ¿verdad?, que justamente él le llamaba la atención este endeudamiento así en forma así, ¿cómo te voy a explicar?, acelerada, y que habría que poner ya un break a este endeudamiento, específicamente porque este endeudamiento ya está, por lo menos ya constituye un 40% de lo que es la deuda externa del Paraguay. Entonces, según el doctor Barreto, ya el Estado debería poner un break a la emisión de bonos y empezar a hacer lo que tiene que hacer: recaudar, por ejemplo, en los casos de estas empresas que fueron apalancadas, que trataron de maquillar, ¿cómo se dice?, algunos activos, algunas cosas, esto que la subsecretaría de tributación lo detectó, y buscar otros sectores que están en mora con el propio Estado, y así lo van a poder también reprimir el contrabando con los grandes contrabandistas, por ejemplo, con el caso de lo que serían las empresas relacionadas al grupo Bierzi y otras empresas, grandes empresas, ¿verdad?, que tienen medios de comunicación, también están detrás de ellos. O sea que hay que buscar los evasores y no los pequeños, no digo, también los pequeños también tienen que ser, vamos a decir, de alguna forma deben sentir el rigor de la ley, ¿verdad? Evidentemente también es viable eso, ¿verdad? Pero también hay que hacer ejemplo en el top de la pirámide, que si una persona que tiene muchos recursos es condenada y va a Tacumbú, evidentemente la gente de lo que está en la base de la pirámide también va a sentir temor y va a respetar la ley. Y también el Estado, usando los mecanismos de investigación y desarrollo, ya puede desarrollar alternativas intermedias de trabajo o de negocio para esas personas de escasos recursos, para buscarle una alternativa a esa actividad, ¿verdad? Y entonces, para esos casos, por ejemplo, de investigación y desarrollo, o en el caso de la construcción de infraestructura, porque Paraguay creció en estos tiempos más de casi 50, llegamos a un ritmo del 40% en 2 años de crecimiento. Y yo no veo, yo continúo viendo la ruta 7 siendo de una mano a partir del kilómetro 30 hasta el desvío de Piribebuy. Continúa siendo la misma red. La ruta 1 continúa siendo de una ruta de una mano, vamos a decir, desde San Lorenzo hasta seguramente la entrada de Encarnación, ¿verdad? Carmen del Paraná, por ahí empieza la costanera, ¿verdad? Y bueno, entonces ese crecimiento no se vio, ese crecimiento no llegó al Estado, ese crecimiento lo hizo a ciertos sectores relacionados al agronegocio y relacionados a los bancos, que estaban seguramente simulando fugas de capitales o capitales que alguna vez se fugó de Paraguay y que están regresando al país. Porque el flujo de remesas a partir del 2008 empezó a decrecer y a perder importancia en la economía paraguaya. Entonces queríamos solamente saludar a nuestros lectores y vamos a estar siempre hablando sobre el intrincado mundo de la economía. Adiós.